Señor, que nos permite tener todos los pasajes de la Escritura que son gloriosos y para gloria suya, como es el precioso capítulo 6 del libro de Daniel, que como un cuadro de la gloria del Señor le revela y le manifiesta como otros muchísimos pasajes de la Escritura, porque todo lo que el Señor ha hecho es para Él. Y hoy también quiere hacer una obra nueva en su vida, en la vida de cada persona que esté lejos de Él, porque Él se glorifica cuando las personas están cerca de Él. Él se glorifica cuando una persona pasa de muerte a vida. Es lo que Él quiere, dar vida y vida eterna. Es lo que Él quiere, compartir una buena noticia, que esto sea una buena noticia para usted, porque la mayor gloria por la que el Señor aún no ha extendido toda su gloria sobre la tierra, cuando Él venga, es porque aún está dando tiempo para que las personas puedan ser salvas de esta perversa generación. El capítulo 6 de Daniel puede empezar en los versículos anteriores, por captar un poquito el contexto. Dice el capítulo 5, versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Obsérvese que ya hemos comentado aquí los dos personajes principales de esta historia y algo del contexto. No estamos en Israel, estamos en la zona oriental, en lo que es el imperio ya medo-persa. Las semanas pasadas, cuando veíamos el capítulo 3, era el imperio de Babilonia. Pero esta noche, lo acabamos de leer, esta noche fue muerto el rey Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Belsasar había muerto esta noche y había sido invadida por el imperio medio-persa. Y ahora tenemos un nuevo rey que se llama Darío, pero es medo-persa. Es como una parte que se divide. La parte de arriba gobierna Darío y en la parte diagonal del sur gobierna por los persas. Gracias, Ciro, gracias, no me salía. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Se nos olvidó las semanas pasadas, que era el nombre de Misael, y hoy podemos ver que quién como Dios controla con su mano soberana los tiempos, las edades y su vida. Usted no está aquí por casualidad, usted no está escuchando este mensaje por casualidad. Daniel no estaba allí por casualidad. Sus padres, la generación de sus padres, habían vuelto su corazón la espalda a Dios. Habían hecho cosas abominables para Dios, habían profanado el nombre de Dios, le habían idolatrizado en el propio templo de Dios. Y todos los jóvenes fueron deportados a un cautiverio largo donde ya llevaban unos años. ¿Alguien recuerda con cuántos años aproximadamente llegó Daniel a aquella zona? Amén. En el capítulo, si observan el capítulo 9, dice en el año primero de Darío. Estamos justo en este mismo año, ¿vale? El libro de Daniel a veces es asíncrono. Por ejemplo, el capítulo 7 dice el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Aunque sea el capítulo 7 está hablando de Belsasar, que era el rey anterior. El capítulo 8 sigue hablando de Belsasar, que era el rey anterior. Pero el capítulo 9 está hablando del primer año del rey Darío, hijo de Asuero, que dice que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, lo que acabamos de citar brevemente. Dice el versículo 2 que en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías,
que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel está mirando la escritura. Daniel diligentemente mira el libro del profeta Jeremías, y resulta que Jeremías da una profecía de parte de Dios. Y todo lo que Dios promete es sí y amén. Dios promete de verdad. Él le quiere dar vida, Él da vida. Él promete que resucitará de los muertos, Él resucita de los muertos, porque si así no fuera, Él no lo hubiese dicho. Él promete grandes cosas, no promete vanidades. Él promete que Israel iba a estar en el cautiverio 70 años, pero que a los 70 años iban a regresar. Daniel empieza a contar años, y llegó a los 17, dice Esther Truitiño, no se sabe a ciencia cierta, 16, 17, 18. Daniel tiene 87 años. 87 menos 17, 70. Estamos bien en matemáticas, buena aritmética. Es que es fundamental para la historia, porque a los cuántos años iban a cumplir las desolaciones. A los 70 años. Era el año de libertad. Pero claro, un año, ahora estamos en febrero. Un año dura un año. Daniel acaba de descubrir que ese era el año en el que Israel, que estaba en el cautiverio, que estaba en la deportación, iban a regresar a su casa. Pero allí aparentemente lo único que había ocurrido es que se había cambiado un rey por otro rey. Un reino por otro reino. Tampoco el pueblo de Dios había hecho contrición de espíritu. El pueblo de Dios había sido cambiado. Cada uno seguía rogando por la paz de sus ciudades para que les fuera bien a ellos, pero cada uno continuaba en su servicio. Entonces Daniel toma una prioridad, como hace el Señor Jesús. Dice que volvió su rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, todos los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde lo has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Daniel se identifica con su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo dejó el cielo para identificarse con nosotros. Él tomó un cuerpo a semejanza de hombre, un cuerpo como el nuestro para ser nuestro poderoso Salvador, porque nosotros nos habíamos rebelado contra Dios, habíamos transgredido sus mandamientos y sus ordenanzas, nunca les habíamos confesado nuestros pecados. Pero uno, Daniel, confesó los pecados por él y por todo el pueblo. No significa que haya una justicia o una misericordia extensiva para todos por esta oración, pero sí una oportunidad de misericordia para todos. Dios es mi justicia, en tu justicia imploro, no por nuestra justicia, no por la obra de nuestras manos, porque no hemos hecho nada digno de merecer tu benevolencia. Pero en tu justicia, Dios es mi justicia, estaba confiando Daniel. Sigue orando, diciendo cosas preciosas, como me habló y me hizo al final del 15, conocer la interpretación de las cosas. 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y sigue dando Daniel en el ruego que estaba haciendo, cómo habían transgredido las ordenanzas y cómo estaban confiando en que la salvación y la misericordia vendrían de parte del Señor. Por citar los últimos versículos, dice: Dios nuestro, oye ahora la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye.
abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiado en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es precioso. Daniel percibe que este es el año de liberación, lo tiene claro, no sabe aún cuándo, y que hace una oración a Dios. Cuando oramos a Dios, es lo mejor que podemos hacer. Pero atento, que Dios se toma en serio nuestra oración. Se las toma en serio. Y a veces, a la primera persona que Dios usa para contestar nuestras oraciones, es a uno mismo. Aunque eso implique lo que lleva a implicar. Porque estamos orando para la gloria de Dios. Estamos orando por amor del nombre de Dios. Lo que más Dios se glorifica es que usted hoy venga al conocimiento de la verdad. De que hoy venga de muerte a vida, estábamos diciendo al principio. Daniel ora por la liberación del pueblo y Dios pone el tic-tac de sus tiempos en marcha. ¿Dónde estaba Daniel? En el palacio del rey, que ahora era Darío. ¿Qué ocurre allí en el palacio? Que él ya llevaba 70 años allí, era un hombre reconocido. De hecho, los jardines colgantes de Babilonia se buscan entre las maravillas de la historia. Y cuando vendría Darío y vio tanta belleza y tanta hermosura, todos los dedos apuntaban a Daniel, el ministro anterior a Belsasar y el ministro anterior a Nabucodonosor, un ministro excelente. De hecho, Darío reconoció que se hallaba en él 10 veces más sabiduría, había dicho la escritura antes, y que el Espíritu de Dios estaba con él. Y dice, de los gobernadores principales, Daniel va a ser el que esté aquí al ladito mío. ¿Qué ocurre generalmente con las personas? Que las personas somos envidiosas y queremos los mejores lugares. Y para ocupar un lugar de otro que ya esté ocupado, si quiero este lugar, que es el mejor, tengo que quitar que esté ahí. Y para quitarlo, las personas no paramos en recursos. Y cuando hablamos de maldad, hubo alguien, que el Señor lo reprenda, que quiso ocupar el lugar del trono de Dios. De ahí viene el espíritu de rebelión. No le incomodaba usurpar el nombre de Dios, el santo trono de Dios. Quiso ser como el Altísimo, el que era el sello de la perfección, el que era hermoso porque Dios lo había hecho hermoso. Porque si nuestra hermosura, nuestra belleza, nuestro poder, nuestra sabiduría es por algo, es porque el Señor lo refleja en nosotros. No tenemos luz propia como la luna, es por la revelación y la iluminación de Dios a través de nosotros. Aquel se reveló contra él. Y ese paso lo siguen hoy mucha gente. Se ven en los despachos, se ven en los lugares de trabajo, se ven en las comunidades de vecinos, se ven en las familias, se ven en las congregaciones, se pisotean. Y aquí los otros maquinaron. Maquinaron es preparar trampas con astucia. Es muy feo. Porque las maquinaciones vienen del que viene. Pero las personas somos así, maquinaron. Dice, en este Daniel es fiel. Ningún vicio ni falta se ha hallado en él. Es una persona íntegra. No vamos a poder derrocarle por la vía legal. Recurren a las maquinaciones. Entonces se van a los gobernadores, al rey, y le dice, rey, versículo 7, todos los gobernadores del reino han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Obsérvese dos detalles. Primero, todos los gobernadores. ¿Quién era el gobernador principal? ¿Lo había aprobado? No. Muchas veces se usa todos y se mete a todas las personas en el mismo saco.
cuando no todas las personas en la misma opinión o la categorización. Pero aquí se está tomando, maquinando, que todos estaban en esa concordia. Probablemente allí en aquel imperio, como era el conjunto de muchas naciones, muchas culturas, habría muchos ídolos. Y la gente se pican con los ídolos. Los que hemos estado en las procesiones sabemos que si tu procesión tenía 3 bordados, pues luego resulta que los de la procesión que salían el otro día le ponían 4 bordados. Y tú al otro año, si aquel tenía 4, pues tú hacías rifa, ganabas dinero para ponerle 5 bordados. Y ya las procesiones no le caben más bordados, ni más oro, ni más lujo, precisamente por los picos que habíamos o que siguen habiendo entre los cofrades. Y allí habría sus piques entre los ídolos. Entonces dijeron, mira, para que no haya pique, durante un mes que nadie implore a su Dios, sino solamente a ti, oh rey. No era una justificación por tener una justicia social o una paz social. Claramente era una maquinación para ir contra el siervo de Dios Daniel, que cuando oyó el decreto, dice la Escritura, cuando Daniel supo el decreto, porque aunque hubiesen dicho que todo lo habían dicho, él no lo había dicho, versículo 10, había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. El gran poder de Daniel era su gran debilidad. Desde los 16, 17 años allí deportado, eunuco, en un cautiverio, en otro idioma, en otra cultura, pero Dios estuvo con él. Y Dios hace grandes cosas con nosotros, aunque quizás durante mucho tiempo no nos demos cuenta de que Dios está con nosotros, Dios está haciendo obra alrededor de nosotros para atraernos hacia Él. Hubo otro personaje muy importante de la Escritura que pasó por una situación parecida. Unos familiares le traicionaron y le vendieron. Primero lo arrojaron en un foso para dejarlo allí a la muerte. Pero luego vinieron unos madianitas, unos mercaderes que iban para Egipto y lo vendieron por 30 monedas de plata. Años después, aquel muchacho se hizo gobernador de Egipto, igual que Daniel terminó siendo gobernador de ese gran imperio. Se hizo la persona más importante y popular y poderosa de la historia. Resulta que con el tiempo hubo hambre y los hermanos tuvieron que ir a Egipto a buscar comida y se encontraron con el tal José. A los hermanos no le cabía la corbata al cuello. Vamos a vivir porque mi padre está vivo, pero cuando mi padre se muera... Y el padre se murió. Y cuando el padre se murió, ¿qué estaban pensando los hermanos? Que José los iba a matar. Entonces José da una revelación gloriosa que vale para muchos textos de la Escritura. Al final del Génesis lo vemos. Capítulo 50, le dice José a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer todo lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó a bien para mantener con vida a mucho pueblo. Nuestro Dios es un Dios de vida. Él quiere mantener con vida a mucho pueblo. Él quiere salvar a mucha gente de esta generación, porque nos ama con un amor eterno, con un amor sacrificado, con un amor verdadero. Todo lo que ocurre en la vida de Daniel, todo lo que ocurre en la vida de José, todo lo que ocurre en nuestras vidas, está guiado por la mano todopoderosa, invisible del Dios Altísimo. Y nada es por casualidad. Quizás no lo comprendamos. José lo llegó a comprender con el tiempo. Pero si no lo hubiese llegado a comprender, como quizás nosotros no comprendamos muchas cosas que ocurren alrededor nuestra, sí podemos entender que Dios es bueno y grande en misericordia, que todo lo que Dios hace es para su gloria y Él quiere lo mejor para nosotros mismos.
Y lo mejor es que nosotros podamos glorificarla aunque suframos en ello. Dios no nos ha creado para ser felices. Dios nos ha creado para gloria suya. Y la mayor dicha que podamos tener es glorificar su nombre. Aunque tengamos que estar como José, languideciendo injustamente en una cárcel lúgubre, oscura, y que durante mucho tiempo estaría incomprendiendo todo lo que estaba ocurriendo. Quizá usted no comprenda hoy lo que está ocurriendo en su vida, pero Dios le está buscando con un amor grande. Le está atrayendo para sí, porque sabe que si le fuera bien, quizá vuestros pies correrían de lejos para Dios a más lejos. Y Dios lo que está haciendo es atraerte y atraerte para que tengas un encuentro personal con Él, porque Él te ama tanto como nunca nadie te ha podido amar. Aquellos se juntaron, dice el versículo 11, y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de Dios. Daniel se iba, abría sus ventanas, hoy estarían con el móvil grabándole, pero aquellos se juntaron para ver, suponemos que en otras ventanas o en otra azotea o donde fueran, para ver, y hicieron lo mismo que hicieron lo de la semana anterior, del capítulo 3. Fueron y solo dijeron, solo chivatearon al rey. Y además usan otra vez el nacionalismo, porque dice, oh rey, tú no hiciste un edicto real y lo has confirmado que es un edicto que no puede ser abrogado. Y dijeron, Daniel, versículo 13, que es de los hijos de los cautivos de Judá, mira que ya hacía 70 años que habían esto desaparecido, pues lo siguen recordando. Porque así son los extremistas y así son los nacionalistas y así es el malo, que siempre procura recordarnos nuestros tropiezos y nuestras maldades y nuestras debilidades. Y es verdad que las tenemos, pero el Señor nos quiere recordar su gran misericordia. Y que precisamente su justicia se basa en la imputación de su justicia porque Él cargó todos nuestros delitos y pecados en la cruz del Calvario. Estaba allí, le dijeron eso al rey, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto, sino que 3 veces hace su petición. Consecuencia, lo tienes que meter en el horno, en el foso con los leones. Era el castigo. A Daniel, no, dijo el rey. A Daniel, no, pero si él es mi favorito. ¿Que ora a su Dios? Pues claro, si él lo está diciendo a boca llena todos los días 3 veces y por eso nos va bien. Dios lo bendice a él y por extensión nos bendice a nosotros. A Daniel no. Dice el rey que cuando oyó del asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puerta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia, de ningún edicto o ordenanza, el rey confirme para ser abrogado. ¿Recordáis cuántas veces intentó Pilatos soltar a Jesús? 3. Pero los religiosos le rodearon y le insistieron para que lo llevase a la cruz. A Dios no se le escapa nada. ¿No sabes que tengo en ti poder para soltarte o poder para ejecutarte? Ningún poder no tendría si no te fuera dado de lo harto. Si Dios quisiera librar a Daniel, ya lo hubiese librado. Ya hubiese encontrado el propio rey más poderoso de la tierra algún argumento para librarle. Dios quería que Daniel terminase en ese foso. No lo había preparado él, pero él usa las maquinaciones del otro para él glorificarse. Dios quería que su hijo fuera a la cruz. Él puso su vida voluntariamente, pero no lo ejecuta él, sino lo ejecutan los religiosos en su maldad, en su iniquidad. Entonces el rey, ya era el atardecer, le echaron en el foso de los leones y dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y la pusieron encima con la señal del anillo del rey y el anillo de los príncipes, de los maquinadores, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Ahora tenemos el rey en su palacio,
Daniel, que lo acaban de echar allí en el foso de los leones. ¿Quién es el personaje principal de la historia, de esta historia? Daniel. ¿Dónde está? En el foso de los leones. ¿En quién se centra la escritura ahora? En el rey. Luego el rey se fue al palacio. Bueno, tampoco importa mucho lo del rey. Importa cómo le va a Daniel. Pero la escritura se centra en el rey. De Daniel se presupone que si lo echa en un foso con leones hambrientos y leones salvajes, ¿qué le va a ocurrir a Daniel? Que va a durar allí un minuto. Si es en Ayamonte cuando teníamos leones allí y cuando rugía, todos pensamos, gracias que están metidos en una jaula. Yo estoy 1 kilómetro. Por aquello ruge que tiembla la tierra cuando ruge un león. Cuanto menos si tú estás metido allí dentro de esto con leones salvajes. El rey se fue a su palacio y estuvo ayuno. Ni instrumentos de música le fueron traídos y se le fue el sueño. El rey sabía que había cometido una injusticia. Un hombre noble no le gusta cometer injusticias. Pero las condiciones y las circunstancias le habían obligado. Claro que no comió. Claro que no se alegró con los instrumentos de música. Él apreciaba sinceramente al gobernador, Daniel. Nada más que salió el primer rayito de sol por la mañana, el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente, apresuraos, le dijo el Señor a los esclavos en la Pascua, comed apresuradamente, porque la salvación viene. Hoy es día de salvación, la salvación viene. Dios sabía que aquel año los israelitas iban a ser liberados. No sabían el mes, pero era año de salvación. Hoy es día de salvación. No sabemos el momento. El momento Dios lo desea ya. Que usted entregue su corazón apresuradamente al Señor. Mañana puede ser tarde. Pero hoy es su oportunidad. Hoy es día de salvación. Acercándose al foso, clamó 2 veces a voces a Daniel y le dijo, Daniel, el Dios viviente, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Es la segunda vez que lo dice. Yo no he podido. El Dios, quien tú continuamente te puede librar. La ley no pudo salvar a ninguna persona. La gracia de Dios es la que nos puede salvar. Nuestras obras no nos pueden salvar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es la que nos puede salvar. Nuestra meritocracia no nos salva. La gracia del Señor Jesucristo, la justicia de Cristo imputada a nosotros como un manto de justicia sobre nuestros corazones es lo que nos puede salvar. El tiempo para el rey sería de incertidumbre. Probablemente no esperaría respuesta, pero desde el foso escuchó. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió el cual cerró la boca para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Y mandó a sacar a Daniel, y fue Daniel sacado del foso de los leones, y ninguna lesión se había hallado en él, porque había confiado en su Dios. El rey se alegró en gran manera. El gran protagonista ahora va a ser Darío. Todos los tiempos están en las manos del Señor y todos los gobernadores están en las manos del Señor. Él mueve los tiempos, las sazones, los hilos de la historia. ¿Recordáis que en el capítulo 3, Nabucodonosor hizo un edicto para que en todo el imperio de Babilonia se respetase y se honrase al Dios de Ananías, de Misael y de Azarías? Ahora el rey va a hacer un edicto, versículo 25, justo después donde terminó esta mañana nuestro hermano Ebenezer, a todos los pueblos, naciones que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es nuestra ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel,
porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Dios hace señales y maravillas. Nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero a los 3 días Él resucitó. Jonás fue al fondo del abismo y a los 3 días el gran pez lo puso otra vez en el agua. José salió del pozo, Daniel salió del foso, Jesús salió del foso de la muerte. Son señales y maravillas para que veamos que Dios puede. Lo que no puede hacer el hombre, Dios puede. Pero es que además lo ha hecho. Y si lo ha hecho una vez, y si lo ha hecho 2 veces, y si lo ha hecho 3 veces, implica que lo seguirá haciendo. Porque Él no se cansa de hacer el bien. A la gente la historia se le va, olvida pronto. Se le olvida que hace unos años el otro rey había hecho un decreto porque no recuerda las Escrituras. Por eso nosotros tenemos que recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el glorioso pacto del Nuevo Testamento del pan y del vino, para que no se nos olvide lo principal, que si vamos a estar en el cielo es por las llagas de nuestro Señor Jesucristo en sus manos y en sus pies y en su costado. Y porque Él 3 días después resucitó. Y esto es un hecho notorio para todo el mundo, aunque se haya esmerado en intentar tapar aquella buena noticia. Y el mundo se intenta tapar esa buena noticia, pero nosotros, pregoneros de justicia, la hacemos extensiva, para gloria de Dios. Resulta que Darío hace un edicto para todo el imperio. ¿Quién gobernaba abajo? ¿Recuerden el principio de la historia? Ciro. Resulta que Ciro se sorprende de este hecho. Oye, ese Dios es un Dios magnífico, hace señales y maravillas. Todo lo que estoy leyendo es glorioso. Yo quiero saber más de ese Dios. No sabemos si Ciro mandó a llamar a Daniel o Ciro se fue directamente a visitar a Daniel. Da igual. El caso que se encontraron. Le dice, Daniel, yo quiero saber más de tu Dios. Sí, ya te estaba esperando. ¿Cómo? Hace 100 años, 100 y pico de años, el profeta Isaías te ha escrito una carta a ti. ¿Cómo? Sí, mira 2 de Crónicas 36. Ciro, tú harás un decreto para que mi pueblo salga liberado. ¿Qué se ha escrito tu Dios? ¿Dónde hay un papel? ¿Dónde hay un edicto? Que lo voy a sellar. Y Ciro hizo un decreto para que los israelitas fueran liberados. Y desde aquel año, que era el año 70 de la cautividad, todos los israelitas que quisieran, no era obligatorio volver, voluntariamente regresaron hacia Jerusalén. Pero además le encargó una cosa más. Den oro, den plata, todos los que le conozcan contribuyan para que construyan su templo a su Dios. Y oren al Dios creador de los cielos y la tierra para que les vaya bien a ellos y nos bendiga a nosotros y a nuestra familia. Dios se tomó en serio la oración de Daniel y lo usó no para ejecutarlo, lo usó para que una gran hazaña, un gran prodigio fuera notorio en todo el imperio y consecuencia de ese hecho Israel fuera beneficiado. La historia, y en un minuto terminamos, porque hubo un gran ministro del Señor, vamos a ir buscando, 2 de Timoteo, el apóstol San Pablo estuvo predicando de la cruz y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo todo su ministerio, toda su vida, desde que el Señor lo atrajo para sí, siendo él perseguidor de la iglesia al principio. Pablo, fiel testigo del Señor, escribe en el último de sus escritos, 2 de Timoteo capítulo 4,
Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero ahora hace algo de la historia. Y dice, versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Quién estuvo con José? ¿Quién estuvo con Daniel? ¿Quién estuvo con Pablo? ¿Quién está con nosotros? El Señor. Dice, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. A todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de él. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fui librado de la boca del león. Resulta que Pablo viene contando que estuvo en acechos, en ayunos, tirado al mar, tirado desde una ventana, tirado de una azotea, en no sé cuántos latigazos menos uno, en cárceles, en prisiones. ¿Le libró el Señor de todo eso? No. ¿Fue librado del león? Sí. ¿Quién es el león? El león, dice la Escritura, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El mismo malo malísimo que quería hundir a Pablo nos quiere hundir a nosotros. No quiere que usted escoja el camino de salvación. Quiere quitarle la gloria al Señor. Quiere profanar su nombre como lo ha hecho siempre. Pero el Señor guardó a Pablo. Le libró de la boca del león. Cita la Escritura en Hebreos 11 que por la fe muchos taparon bocas de leones. Pero también sabemos nosotros la historia, lo dice también Hebreos 11, que muchos murieron aserrados en circos, muchos han muerto mordidos por leones físicos. Que en el Imperio Romano los circenses los sacaban a los cristianos para ridiculizarse y mofarse de su Dios. Pero si su Dios no se honra, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios se honra de todo aquel que haya derramado una gota de sangre por su nombre, cuanto más sus propias vidas. Queremos decir que estos leones físicos no eran los leones al que Dios había librado a Pablo, que era el enemigo de Dios. Y a un gran león también tuvo que enfrentarse nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario, que dice que se enfrentó a toros como de Basán, grandes como leones, que daban mordeduras. En la película que fuimos a ver el otro día, de los leones, se levantó una manada de leones salvajes, y solamente le pudo ganar, ¿quién le pudo ganar a los leones malos? Otro león. Porque el león es el rey de la selva, no le podía ganar una jirafa, no le podía ganar un patito, solamente le pudo ganar otro león. En la película de las Crónicas de Narnia, ¿cómo gana el león? Haciéndose un cordero y dando su vida en sacrificio por los demás. El león de Judá es el Señor y a él nadie le va a profanar su gloria. Él ha vencido, él vence y él vencerá. Y su triunfo hoy es que usted le diga sí a Jesús, que le entregue su alma y que le llegue a amar tanto que refleje un poco del inmenso amor que él tiene por cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga.